Bienvenidos a una nueva edición de Caestio Omnia. Tal como anunciamos al comienzo de este periplo, uno de los elementos que formarán parte de los contenidos de nuestro canal serán entrevistas a periodistas, investigadores y divulgadores. Aquellos conocedores de los muchos misterios y anomalías que queremos analizar en Caestio Omnia. Inauguramos esta sección con la presencia de un joven periodista con quien, debemos confesarlo, nos sentimos bastante identificados. La conversación se extendió más de lo previsto, pero son tantas las pesquisas realizadas por él y tantos los datos recabados sobre múltiples casos que se hace necesario fragmentarla para hacer más ágil su difusión. En esta ocasión quisimos conocer algunos detalles de su trayectoria y su opinión sobre el periodismo del misterio. Nacido en Ciudad Real, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, no sabemos si prometedor DJ, que un día le venció la pasión por lo extraño, aunque si bien es cierto, la radio siempre ha estado ligada a su trayectoria. Recordamos el diseño de aquella web, ya lejana, que recogía los podcasts del programa La Sombra del Espejo. Nos confesamos oyentes habituales de Dimensión Límite, ahora en su formato Expediente DL. Y por algún rincón de mi archivo guardo cierto CD que nos regaló hace unos años en Alicante con varios programas de La Música de las Esferas. Actualmente podemos escucharle en el mítico Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, en Nit de Misteris en Radio Marca Barcelona y en It's Your Time, que se emite en Loca FM. De ahí, digamos, siguiendo con su faceta de DJ. Como periodista, ha publicado para revistas como Enigmas, Año Cero, Más Allá, El Ojo Crítico, la revista digital Clave 7 y colabora con el diario El Mundo y el semanario El Caso, otro mítico que ha vuelto a la calle. Ha sido promotor y coordinador de la obra benéfica Hay otros mundos, pero están en este, editado por Sidonia en 2013. Y por fin ha parido su primera obra literaria, Dossier de lo Insólito, publicado con la editorial Luciérnaga este mismo año. Un libro que recoge tantos misterios, tantos casos y algunos bastante polémicos, biografías y entrevistas que sería imposible abordarlos todos. Y por supuesto inapropiado, ya que para eso está Dossier de lo Insólito en las librerías. Si aún faltan pistas para deducir a quién tenemos como invitado, ahí va la definitiva, o la refinitiva, como decía aquel. Bienvenido, David Cuevas, a Caestio Omnia. Hola, ¿qué tal? Pues bien hallado, Juan Carlos. Un placer compartir contigo pues este ratito de podcast, ¿no? O de radio. ¿Qué te parece si centramos en las preguntas, aunque me comentabas fuera de micro que es justamente algo que ya te han planteado otros? Estas preguntas las centramos en torno a los casos y personajes más conocidos que en Dossier de lo Insólito pues tú actualizas, amplías y digamos que salvo por algún retazo, que también habrá si hay tiempo, dejamos los casos inéditos en segundo plano y que sean los lectores los que se deleiten descubriéndolos directamente en tu libro. Bueno, pues como tú quieras, ya tal y como tú decías, me planteabas esto mismo fuera de antena y yo te respondía que me preguntaras lo que quisieras sobre lo que quisieras sin ningún tipo de cortapisa. No hay problema, no habrá coitos interruptus con algunos temas por esto de que lo tenéis todo en el libro, por lo cual pregunta lo que quieras, que yo en función del tiempo que me des, pues desvelaré más o menos detalles sobre los temas que al fin y al cabo pues nos apasionan y en este caso aparecen pues reflejados en el libro. De acuerdo. Empezamos con un pequeño bloque de preguntas que más bien pudieran estar relacionadas contigo como investigador, como escritor. Como periodista. Mira, ahí permíteme que te haga una pequeña corrección sí. Que tengo que hacerlo a muchos compañeros, ¿no? Algunos me presentáis como investigador y os lo agradezco, pero yo no me considero investigador, me considero periodista. Yo particularmente le tengo mucho respeto a la palabra investigación. La investigación es lo que suele hacerse en el laboratorio.
a poder ser siguiendo los protocolos científicos y en un ambiente favorablemente académico. Y yo, digamos que lo que hago, lo que suelo hacer, lo que me gusta hacer en la gran mayoría de ocasiones es pues ese trabajo de reporterismo, ¿no? Ese trabajo de reporterismo, de periodismo de suela, de ir al lugar, de intentar averiguar lo que han visto o de lo que han sido testigos los protagonistas principales del libro, que son precisamente esos valga la redundancia, esos testigos. Y lo que es la investigación, yo prefiero dejarlo para las personas que se dedican más al ámbito quizá un poquito más académico o en lo que respecta a las pesquisas más pormenorizadas y, como decíamos, a poder ser siguiendo el método científico para averiguar realmente lo que hay detrás de más que de un caso, de un asunto concreto o de una pesquisa pues más pormenorizada, ¿no? ¿Y cómo definirías entonces periodismo de investigación? Pues el periodismo de investigación es algo que se ejercía hace algunos años, se sigue ejerciendo en muy poca instancia. Hablo del periodismo generalista y que es prácticamente inexistente, por desgracia, en el periodismo del misterio. Yo sé que lo que digo pues puede ser polémico, pero yo considero que la autocrítica también es importante y creo que el periodismo de investigación es algo que lleva mucho más allá de lo que es ir a un lugar, hablar con un testigo e intentar hacer alguna comprobación. Creo que el periodismo de investigación quizá es algo un poquito más complicado. Yo me he acercado a lo que podríamos llamar periodismo de investigación en el libro, cuando hablábamos, por ejemplo, del caso de Angermain, hasta cierto punto del caso de las caras de Belmez, porque las pesquisas fueron un poco más allá de las meramente testimoniales, ¿no? Pero no es lo que abunda, ni en el mundo del misterio ni en mi persona. Y me encantaría, porque me apasiona el periodismo de investigación y lo ejerzo cuando puedo, pero en lo que respecta a estos temas es más complicado, no se estila demasiado, por desgracia, y es algo que sinceramente estaría bastante bien, ¿no? Sigue sin entenderse tampoco demasiado bien el concepto escepticismo. Y hay ocasiones en las que da la impresión de que, por como lo exponen, hay más de una clase, pero ¿eso es así? ¿Hay más de una clase de escepticismo? Pues no, bajo mi punto de vista no, bajo el de Marcelo Trucci y de otros tantos que definieron de alguna forma u otra con el paso de los años el término escéptico, y así lo refleja la propia RAE, ¿no? El escepticismo como tal, propiamente dicho, solamente hay uno, y es el de la persona que pues duda de forma sistemática, pero no ha de negar de forma sistemática. Eso es lo que debería ser y lo que creo que es el verdadero y sano escepticismo, el que resume muy bien la frase de ese filósofo, ufólogo francés como era Aimé Michel, cuando decía que en lo que respecta a estos temas hay que tener la mente abierta, investigarlo todo y no creer en nada. Creo que eso es lo que define el verdadero escepticismo. Ahora bien, en lo que respecta a tu pregunta, que creo que sé por dónde vas, Juan Carlos, sí es cierto que a ojos o a oídos de los aficionados a estas cuestiones hay diferentes tipos de escepticismo, ¿no? Podríamos definirlos en dos. El primero ya no hemos hecho, que es el que considero escepticismo como tal, y luego hay un tipo de escepticismo entre muchas comillas, que es lo que yo llamo pseudoescepticismo. Esos personajes que se autodenominan escépticos, pero lo único que hacen es negar de forma sistemática cosas que ni siquiera se han molestado en investigar o en averiguar lo más mínimo, ni mucho menos salir ahí fuera para comprobarlo, ¿no? Eso prácticamente sería casi que una blasfemia, como quien dice. Con lo cual, yo definiría el escepticismo, insisto, como el que duda, no el que niega. Ellos, estos personajes, pues pues yo qué sé, podríamos citar varios nombres como Luis Alfonso Gámez, como Javier Armentia, como Mauricio José Suárez, como también el caso de Frías y otros tantos que se atribuyen el término escéptico, pero que yo creo que lo están, digamos que de alguna forma, pues iba a decir una palabra un poco fea, pero bueno, prostituyendo, ¿no? Porque claro, es que no es así, es que ellos se quieren, digamos que se quieren atribuir un término que no les corresponde, pero he de confesar que están ganando la partida y que cuando a pie de calle se habla de escéptico, la gente piensa, va, ese no se cree nada. No, el escéptico no es el que no se cree nada, el escéptico es el que a priori, antes de creer o dejar de creer en algo, tiene que averiguar lo que hay detrás, sea lo que sea. Y creo que la forma de trabajar
de los periodistas del misterio, si nos podemos definir así, debería ser precisamente con ese verdadero escepticismo por bandera, ¿no? No concibo que una persona se dedique a indagar en estas cuestiones si no hay un escepticismo previo. El escepticismo bien entendido tal y como lo hemos explicado. Pero, insisto, es otra de las cosas que, por desgracia, que creo que van a salir varias en esta entrevista, sí, no se estiran, ¿no? En este tipo de periodismo del misterio que tanto amamos algunos, pero que tantas trabas o que tantas cosas criticables, bajo mi punto de vista, también autocrítico tienen. Recuerda que nuestro canal se llama Caestio Omnia y se llama así por algo. Nuestra filosofía consiste en cuestionarlo todo, cuestionarlo desde el respeto y desde la visión de que en el fondo no sabemos nada. Desde cierto punto de vista, no sabemos más allá de aquello que nosotros mismos podemos llegar a experimentar. Entonces, creo que es una postura bastante humilde y hasta cierto punto inteligente a la hora para enfrentarse a esto y a muchas cuestiones en la vida. Yo no sé si es la más humilde o la más inteligente, creo que es la más sensata. Porque cuando te enfrentas a un asunto que tiene que ver con cuestiones pues heterodoxas, inexplicadas, hay por ahí quien habla demasiado o utiliza demasiado el término inexplicable, yo creo que es un error, las cosas no son inexplicables per se, en todo caso son inexplicadas hasta el momento en el que se denominan como tales, ¿no? Y creo que, insisto, no concibo otra forma más sensata a la hora de enfrentarse a estas cuestiones, llamémoslo un caso ovni, un caso de poltergeist, un caso de aparecidos, o un caso de cualquiera de los temas que habitualmente pues abordas en Cuestión Omnia o en Clave 7, que no se tengan o que no se deban tratar desde el punto de vista de esa cautela escéptica que nunca pseudoescéptica. Y fíjate que por ahí rondaba la siguiente pregunta, que creo que casi la has respondido. ¿Cómo se enfrenta una mente escéptica, del escepticismo del bueno, vamos a decirlo así, a un testimonio como los que recoges en tu libro? Esta pregunta te enemiga. Te voy a remitir a la frase de Aimé Michel, ¿no? Pero para no hacerme cansino, te diría que a veces es complicado. Es complicado porque los testigos son. Y los testimonios son. Y en ocasiones no tenemos nada más que el testimonio. Es decir, voy a poner un ejemplo práctico para que la gente me entienda. Imagínate que pues voy para allá, estoy por allí por Canarias, ojalá yo pase pronto. Y bueno, pues nos enteramos de que hay una persona que ha visto o ha sido testigo hace varios años, así se nos comunica, de un objeto volante no identificado. Y conseguimos acceder a esa persona, quedamos con ella, a poder ser personalmente, y empieza a narrarnos lo que ha visto. Y cuando le preguntamos cuándo lo ha visto, nos dice, no lo sé, no me acuerdo. Claro, ya de entrada dices, complicado el establecer de alguna manera una fecha específica para intentar llevar a cabo otras pesquisas para averiguar si lo que ha visto este señor efectivamente es algo inexplicado, o a lo mejor, quién sabe, puede tener una explicación de alguna forma que pueda averiguarse por otros métodos o por otros, o por otros caminos, ¿no? Intentamos preguntarle al señor, por ejemplo, ¿no? Bueno, oiga, ¿usted más o menos qué edad tenía? Pues no sé, pues yo tengo ahora mismo 60 años, pues tendría entre 30 y 50. Bueno, ya tenemos una acotación de 20 años. Y intentas hacerle preguntas, a lo mejor tomando referencias históricas, en plan, pues ¿había muerto Franco? O ¿qué te digo yo? O a lo mejor le preguntas por algún evento deportivo, por, no sé, a lo mejor si nos vamos a los 90 por las Olimpiadas o la Expo 92, si hablamos de los 80, pues incluso le podemos preguntar por el famoso intento de golpe de estado de 23F, no sé, hay diferentes opciones para intentar acotar lo que ha visto esa persona, pero cuando finalmente la persona conseguimos acotar mínimamente y nos dice que a lo mejor llegamos a la conclusión de que ha visto algo entre 1979 y 1988, eso a nivel reportería es interesante porque puedes aproximadamente ubicar lo que ha visto ese señor, luego independientemente de lo que nos cuente. Pero cuando es imposible saber exactamente el día y la hora aproximada en la que ese señor tuvo ese encuentro, de tipo, como decíamos, por ejemplo, de tipo ovni, es muy difícil hacer esa labor posterior de contraste. Con lo cual, el escéptico diría, bueno, esto es una bonita historia para reflejarla
desde el punto de vista periodística, pero en lo que respecta a la posible investigación más pormenorizada a mí no me vale. Y yo lo entiendo y me parece completamente respetable y en gran parte lo comparto, pero claro, es que yo soy periodista. Es que yo lo que pretendo es contar historias que a mí me son narradas e intentar, en la medida de mis posibilidades, acotarla lo máximo posible y hacer la encuesta de la forma más objetiva. Desde mi óptica, ¿no? Entonces ahí nos encontramos ante una eterna lucha entre el escepticismo y el, digamos, no hay una palabra que lo defina, pero digamos que las ganas o las ansias de creer en algo simplemente porque alguien nos lo cuenta y defender a pies juntillas que esa experiencia se ha producido tal y como nos la han contado. A mí me encantaría pensar o moverme en la corriente de la segunda óptica, pero lo cierto es que me muevo un poco entre dos aguas, ¿no? Como haría el gran Paco de Lucía en este caso, ¿no? Es decir, es complicado. Yo creo que el escéptico, el periodista dedicado a estas cuestiones con un sano escepticismo por delante está, digamos, llevando ese complejo e incómodo camino del funambulista, ¿no? Que está un poco entre dos aguas y a la hora de publicar la información va a recibir hostias por los dos lados, ¿no? Es decir, tanto por la parte pseudoescéptica, porque tú das pábulo a la racionalidad contando estas cosas, como por la parte crédula porque estás dando a entender que quizá la cosa que tú narras no sea tal y como nos la cuenta el testigo, ¿no? Yo estoy convencido de que los testigos a los que yo entrevisto y que aparecen en Dossier de lo Insólito están convencidos de haber visto lo que ellos me dicen que han visto. En ocasiones es más que probable que lo hayan visto tal cual y en otras en que ellos crean que realmente han visto algo que ellos consideran inexplicado o incluso ellos consideran inexplicable y que yo no dejo de recoger para transmitir posteriormente. Pero cuando no disponemos de datos más pormenorizados para indagar más aún la experiencia, cosa que a mí, no sé a ti Juan Carlos, pero a mí me pasa muy a menudo, es realmente complicado ir más allá. Con lo cual, en respuesta a tu pregunta, que creo que me he enrollado un poco de más, es complicado, es difícil. Te diría, pues es muy sencillo desde el punto de vista escéptico enfrentarse a estas cuestiones. Pues no, te estaría mintiendo, no lo es. No lo es. Y yo creo que continuamente intentamos mejorar en lo que hacemos, dudamos de prácticamente todo lo que nos encontramos y tenemos que ser también pues muy autocríticos con lo que recogemos y con lo que hasta cierto punto divulgamos. Yo, como lo hago desde el punto de vista periodístico, pues también hasta cierto punto dices, bueno, señores, esto es lo que me han contado a mí, este testigo me merece credibilidad, las pesquisas que he podido realizar, si es que he podido hacerlas, me llegan a pensar que este hombre dice la verdad y esta es la historia. Pero la investigación creo que va un poquito más allá. Sí. Y ciertamente es que a veces, como bien apuntas, la sensación es un poco de impotencia. Prácticamente con lo único que te encuentras prácticamente siempre, ahí es muy rara y escasa y volátiles ocasiones, en que no es así, pero en la mayor parte de las ocasiones solo tienes el testigo y el testimonio. Y para aquellos que quieren saber o que pretenden inocentemente conocer la verdad detrás de este tipo de cuestiones, pues sí, te quedas un poco como al principio. Y de ahí viene, me voy a saltar una pregunta porque viene muy a colación. ¿En alguna ocasión han intentado colarte alguna historia falsa? Sí. Sí, ha habido alguna ocasión en la que yo creo, no puedo demostrar 100%, lo que respecta si hablamos de testimonios, que han intentado colarme alguna historia falsa. Te pongo un ejemplo. Hace poco me encontraba con alguien que me comentaba o me decía que tenía un caso súper interesante de un tema en concreto y que ellos estaban muy interesados en que yo recogiera ese caso porque querían divulgarlo en algún medio de comunicación a toda costa. Claro, ¿esto significa que me la quieran colar? No necesariamente, pero ya de antemano te hace sospechar que es posible. Aún así, la labor del auténtico escéptico es la de comprobarlo, independientemente de que nuestros sentidos no arácnidos nos digan o nos griten a voces que aquello no tiene sentido. Si realmente queremos profundizar un mínimo en todas y cada una de las experiencias que consideramos lógicamente interesantes, esta lo era, que se nos narran a priori o que se nos reportan para que luego vayamos a hablar con la persona que las está sufriendo y que nos dé más datos de forma pormenorizada, evidentemente yo creo que hay que ir un poquito más allá. No nos podemos quedar en hasta cierto punto la intuición inicial de lo que nos están contando, ¿no? Entonces te puedo decir que hay ocasiones en las que yo creo
particularmente que se nos ha intentado tomar el pelo. No muchas, la verdad es que no demasiadas, pero sí algunas hay que no aparecen en el libro, y otras tantas que ya serían casos un poquito más complejos, en las que no directamente a mí, pero sí a millones de espectadores, creo que se les ha intentado vender las presuntas capacidades mediúmnicas de una persona. Me refiero, por ejemplo, al caso de Saint Germain, y que, bueno, pues cuando hemos indagado de verdad y llegando hasta el final, luego si quieres hablamos de este tema, Sí. Pues hemos llegado a la conclusión de que esta persona no es lo que dice ser, ni tiene los poderes que dice poseer. Pero claro, para eso no basta simplemente con opinar viendo un programa de televisión. Yo creo que ahí, hasta cierto punto, ahí sí que creo que hicimos algo muy parecido a lo que podría denominarse periodismo de investigación. Yo creo que ahí es cuando realmente descubres y puedes poner pruebas encima de la mesa de que esa persona está mintiendo, ¿no? Pero no suele ser lo habitual, no suele ser el caso, e insisto, en lo que respecta simplemente a testigos, la gran mayoría de los casos que me han contado yo creo que son sinceros y que la persona o bien los ha vivido o bien cree haberlo vivido. No te puedo contar muchas experiencias en las cuales un testigo haya intentado colarme algo. Que yo sepa, también me he podido equivocar, y a veces la intuición falla, pero que yo sepa, y según nuestra particular vara de medir, de alguna manera, o de filtrar, a mí no me ha pasado muy a menudo. Me alegro, sinceramente. Sí, porque intuyo por tu respuesta que a ti te ha pasado más de lo que te gustaría. es que, hombre, uno es una persona educada y a veces resulta complicado gestionar ciertas respuestas, digamos, cuando descubres que hay detrás. Vamos a dejarlo así. Hay una serie de preguntas que tenía por aquí o de cuestiones que quería comentarte que más o menos hemos ido desgranando en estos minutos. Lo siento. No pasa nada. Es perfecto, porque estos son más bien ideas mentales que quería exponer para conocer tu opinión y, bueno, han ido saliendo y de forma ágil, cosa que tú sabes que en esto es importante. En este mundo de las anomalías, esto es un dato también que quería comentar y conocer tu opinión. En este mundillo de las anomalías, y hablamos también por nuestro propio caso, hemos encontrado lo que consideramos la misma, digamos, cuadriculez mental entre los seguidores de estas temáticas mistéricas. Y esto no es una apreciación subjetiva. Conocemos a quienes se nos autodenominan de mente abierta, pero cuando uno va y le hace una serie de preguntas, pues se enfadan. Yo pregunto, ¿es que acaso una mente crítica no es una mente abierta? Pues, ¿qué quieres que te diga? Si sabes perfectamente lo que te voy a decir. Yo creo que estás en lo cierto. Y ahí entramos en otra faceta que yo creo que compartimos, que es, bueno, compartimos ambas, ¿no? La del trabajo de campo y también la de hombres de radio. Es cierto, yo cuando entrevisto a personas, eso quizá entroncaría más en la segunda parte del libro, ¿no? En la que lo que hay es básicamente entrevistas a personajes que, bajo mi punto de vista, han marcado un antes y un después en estas cuestiones. Y yo considero que las entrevistas, hombre, con los testigos, según con qué testigo tienes que tener un poco más de tiento, ser un poco más sutil. Hay formas de intentar averiguar si te están tomando el pelo que no utilizando una manera un poquito más no violenta, porque no es la palabra, sino un poquito más, en fin, pormenorizada a la hora de preguntar, ¿no? Para que nos entendamos. Sí. Pero en lo que respecta a personas que divulgan historias o que publican otras tantas, yo creo que el periodista, y esto es un tema complicado y es un tema polémico, pero yo lo voy a decir, siempre me he caracterizado por decir lo que pienso y no me voy a cortar a estas alturas de la película. Yo creo que el periodista tiene que ser tan sutil como tocapelotas. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Además, un ejemplo personal. Sixto Paz. Sixto Paz es un contactado, yo creo que por todos conocidos, Misión Rama, años 70, hoy en día sigue viniendo a España, sigue pasando por Canarias, tiene un gran séquito de Rama que le acoge en su propia casa cuando el hombre viene a España. O sea, la verdad es que no se gasta mucho en alojamiento, pero luego sí que gana un pastizal en sus cursos y en sus seminarios. ¿No? Que supongo que conoces a algún que otro acólito. Yo conozco a alguno aquí en Canarias. Sí, yo conozco a alguno que otro, ¿no? Con los que es difícil debatir, por cierto, todo hay que decirlo. Al menos con los que yo me encuentro.
están absolutamente convencidos y están en su derecho. Yo tengo mucha envidia sana de ellos, porque no hay nada más sencillo y más genial que tener fe absoluta en algo. Yo, por desgracia, creo que soy un poco más infeliz porque no he llegado, o no me pasa precisamente eso, no, a mí todo lo contrario, ¿no? Comparto esa idea, ilusión o sueño. Sí, contigo, sí, esto es un tema filosófico en el que podemos adentrarnos más adelante, pero que es muy interesante. Y también hay que saber verlo, ¿no? Yo creo que hay que saber también darse cuenta de ello, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, Sixto Paz, yo ahora hago una entrevista en un programa que citabas antes, En la sombra del espejo. Y yo le preguntaba, pues, por todo. Y cuando digo todo, es todo. Es decir, por sus experiencias, por cómo fue su famosa historia de Rama, cómo ha evolucionado, pero este señor vino a España y participó en un famoso programa televisivo que imagino que los oyentes que pasen de 30 recordarán con cierta nostalgia, como era La máquina de la verdad. Y en este programa, pues Sixto Paz participó y resulta que la máquina decía que mentía. Entonces, bueno, pues es una historia polémica de mediados de los 90, pero que ahí está. Y yo evidentemente le pregunté por este tema y puse los cortes del programa de televisión. Él fue muy educado, pero estaba claramente incómodo. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a que se le cuestione sobre temas más incómodos en los que, y esto es muy importante, lo subrayo, él mismo ha sido partícipe. Y el periodista no está para hacer masajes. El periodista está para intentar sonsacar lo que los lectores u oyentes quieren oír. Siempre con unos límites. Yo no le voy a preguntar a Sixto Paz sobre sus relaciones amorosas. Faltaría más. Eso es otro tipo de periodismo que no tiene nada que ver con este. Pero yo sí voy a preguntarle por su labor profesional. Y en su labor profesional entran los 5 millones de las antiguas pesetas que este señor cobró por sentarse. Cobró por adelantado, por cierto, por sentarse ante una máquina que decía que mentía. Y eso fue público y notorio. Y parece que eso no se puede preguntar. ¿Y por qué no se puede preguntar? Al igual que yo creo que hay que preguntar a Eric von Däniken sobre ciertas teorías que se han demostrado falsas, o al igual que yo creo que hay que preguntar a Raymond Moody sobre ciertas teorías y algo más que teorías que apuntaban a que en sus siguientes libros, después del éxito de Vida después de la vida, en 75, pues metiera temas que no eran, digamos que tan limpios como a él le gustaría por una cuestión de presión editorial, por ejemplo, o creo que hay que preguntarle a otros personajes, o a por ejemplo, un Hervé Falciani, de la famosa lista Falciani, si él trabaja para algún tipo de servicio secreto, o si él se quiere lucrar con el tema, con la labor que ha hecho a la hora de alguna forma dar a conocer las listados con diferentes gobiernos de los evasores fiscales. Hay cosas que son incómodas y que yo no me siento cómodo haciéndolo. Pero hay cosas que hay que preguntar. Es decir, yo no concibo una entrevista con un mínimo de profundidad a JJ Benítez sin preguntarle por Milo Rojo. Y yo, cuando lo entrevisté en su día a La sombra del espejo por ese tema, yo lo pasé muy mal, porque para mí Benítez es una especie de tótem, ¿no? Es casi que un ejemplo a seguir en casi todo lo que ha hecho, bajo mi punto de vista. Pero hay temas por los que hay que preguntarle. Y yo entiendo que son temas incómodos y que al invitado no le gustan. Pero es que el invitado en ese momento creo que también se debe un poco al periodista, y el periodista también está o debe ser de alguna manera éticamente, o usar una ética mínimamente lógica. Y yo creo que hay que preguntar por temas que no concuerdan con lo que se divulga. Si traemos un invitado que ha escrito un libro sobre un tema y resulta que hay teorías diferentes sobre ese tema, ¿por qué no se le pueden preguntar? Siempre con buenos modos y de forma educada. Por supuesto. Faltaría más. No sé, hace unos años, fíjate, Juan Carlos, yo en La sombra del espejo y en Dimensión Límite planteé, en La sombra del espejo hicimos muy poquitos, 3 o 4, y en Dimensión Límite hicimos alguno más debates. Debates con personas que conocían muy bien un tema concreto, pero con ideas contrapuestas. Tú no sabes la cantidad de críticas negativas que yo recibí por montar en un programa periodístico en el que se intentaba afrontar un tema de diferentes órbitas, un debate educado. A veces los debates, pues, se salen un poco de madre, pero eso tú lo desconoces hasta que pasa, ¿no? Sí, y también está la labor del moderador para llevarlos a cabo. Pues todo el mundo mucha gente lo criticaba, y ahora hay programas de televisión donde hay debates semanas y semanas también, y a la gente les encantan. Sí, y hay críticas que me parece genial, porque yo creo que debe haber debate. Y creo que la única forma de avanzar en estas cuestiones es debatiendo sobre ellas, es que si no nos quedamos estancados. Pero esto que decimos parece que es una especie de sacrilegio, y que hay personas que no lo ven, y hay algunas que dicen verlo, pero que cuando le toca a ellos no lo ven, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, tú me propones hacer un debate sobre un tema que toque en el libro con cualquier persona,
y estamos en lo que se dice de promoción. Y yo no tengo ningún problema en debatir. Porque si yo he escrito un libro sobre un tema es porque creo en lo que estoy escribiendo. Y puedo demostrar lo que estoy escribiendo de alguna manera. O tengo, de alguna forma, bueno, pues ahí los indicios testimoniales o documentales para apoyar lo que yo digo en base a lo que yo he escrito. Yo no tengo ningún problema en debatir con quien haga falta de cualquiera de los temas que toco cuando sea de lo insólito. Pero eso parece que en otros autores como que es casi que tabú. Y yo respeto, me parece respetable, pero yo particularmente no lo comparto. Pues sí, hay que cuestionarlo todo. Y uno debe ser lo suficientemente honesto como para entender que a lo mejor está equivocado. Creo firmemente que hay que presentar una visión clara de este tipo de cuestiones, de esta forma de investigar. Cuando dices que esto también puede aplicarse al mundo del misterio, puede y se debe. O sea, de un modo u otro, lo que llamamos misterio es parte de la cultura. Porque entroncan muchísimas cuestiones, desde misterios de la ciencia propiamente dicho, que son muchísimos, supongo que lo sabes tan bien como yo. Ahí entrevistaste a Jacques Vallée, por ejemplo, o a Raymond Moody, o hablas de esa famosa máquina RF500, 5000, perdón. Muchos son los misterios de la ciencia, pero también hay cultura, hay folclore, hay un montón de temas que entroncan con lo que en términos generales se considera cultura. Hay quien piensa que el misterio no es cultura, que es simplemente charlatanería, y creo que eso no es para nada correcto. No, de hecho, mira, entroncando con lo que comentábamos antes, ¿no? Es que hay dos tipos de periodistas del misterio. Hay más, pero vamos a resumir un poco el tema, ¿no? Están los periodistas del misterio que creen, como yo creo que nosotros, ¿no? Que hay que intentar averiguar lo que hay detrás de una historia, intentarlo, a veces se consigue, a veces no, y creo que nuestro deber es divulgarlo en ambos casos, ¿no? Y luego hay periodistas que lo único que pretenden es fomentar la capacidad de soñar, ¿no? Y claro, es que a mí esto me parece muy significativo y me parece muy respetable el segundo tipo de periodismo, pero mire usted, no se lo compro. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que ahí está la diferencia. Y el problema es que la mayoría de los periodistas del misterio parecen acogerse a la segunda enmienda, ¿no? De las dos que acabo de citar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, es complicado avanzar, ¿no? Y en lo que respecta a lo que comentas, estoy de acuerdo contigo. Hace poco hacíamos un programa de radio en cara al público en Junquera de Henares, que es un pueblecito de Guadalajara. Una persona, Juancar, nos pidió, y tenía una emisora, Nueva Onda Radio Junquera, y nos pidió hacer un programa con público. Claro, lo interesante estaba en que el sitio donde iba a hacerse el programa era un centro cultural perteneciente al ayuntamiento. Y el ayuntamiento tenía que cederlo, y el ayuntamiento lo cedió. Y al programa vinieron, y de hecho terminaron participando pues dos concejales, de Nuevas Tecnologías y la concejala de Cultura, ¿no? Y le sentábamos allí, y yo lo primero que le preguntaba era esto: Juan Carlos, ¿consideráis que estos temas son cultura? No, por supuesto que sí, y demás. Quiero decir, es que parece, como tú bien dices, que estos temas no son cultura. Y estos temas son no solamente cultura, sino incluso más cultura que otros tantos que en épocas festivas de ciertos pueblos se les suelen rendir culto, ¿no? Por así decirlo, y a los que se les suele dedicar una cantidad importante de presupuesto. El presupuesto para la historia que montamos, te puedes imaginar que es cero, ¿no? Sí. Incluso menos los 30 euros que nos costó la gasolina, para que te hagas una idea. Entonces, es cierto, es una guerra que tenemos, pero yo creo que se están empezando a ganar batallas. Y ahí sí que tenemos una guerra abierta con los pseudoescépticos de las narices. Porque cada vez que una universidad, y además hace poco hubo un caso muy sonado en Canarias, con una historia en la que estuvo involucrada Espacio en Blanco, ¿no? Cuando una universidad, por ejemplo, o un ayuntamiento cede un local para unas conferencias, ni siquiera hablamos de que ponga dinero o presupuesto para pagar a lo mejor la estancia y el transporte de los ponentes, que sería lo normal y lo lógico, como se hace en otras disciplinas. Aquí en algunos sitios es casi que impensable. Cuando simplemente se les ocurre ceder una sala,
ya tenemos a los pseudoescépticos de turno que empiezan a atacar a los rectores o a los decanos de esas universidades para amenazarles, diciendo como terminéis dando pábulo y no anuléis este tipo de actos, vamos a recoger firmas y vamos a hacer diferentes alegatos en contra de esta universidad y de la persona del decano, alegando que da pie a la irracionalidad y a la charlatanería. Y claro, evidentemente el decano o el rector de turno, que estos temas ni van ni vienen, simplemente accedió a una sala porque pensaban inicialmente que era cultura y dice, ostras, no me la juego, y anulan. Yo me vi involucrado en una historia parecida hace algún tiempo, de una historia que se montó en Sevilla en la que estaba el CSIC detrás. El CSIC se echó hacia atrás porque Luis Alfonso Gámez cogió un teléfono y llamó al CSIC y dijo que era eso de ceder una sala para un congreso de estas características, cuando todas las personas que participaban tenían como mínimo una licenciatura, y algunas de ellas en temas de tipo técnico, ¿no? Quiero decir, tenemos una guerra, yo creo que abierta, pero creo que se están empezando a ganar batallas, Juan Carlos. Yo creo que poco a poco los ayuntamientos se van dando cuenta de que estos temas son algo más que un mero entretenimiento y también son cultura, y creo que las universidades están empezando a abrir poco a poco sus puertas a que se realicen simposios o jornadas relativas a estos temas. Yo he estado en una facultad de psicología en la Universidad de Granada, en la que se hizo una jornada interesantísima vespertina sobre parapsicología, con Alejandro Parra, con Óscar Iborra, con José Miguel Pérez Navarro, o no sé, hace relativamente poco también en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid se hicieron no uno sino dos encuentros para analizar el periodismo del misterio desde el prisma del periodismo académico, y allí está pues la decana de la facultad abriendo el acto. También pasó hace algunos años en la Facultad de Periodismo de Sevilla. Poco a poco se va rompiendo un poco ese tabú, y creo que vamos a seguir ganando más batallas, pero cuesta. Es muy complicado, y fíjate, esto de lo que estamos hablando es algo que no se plantea en la mayoría de, no hablamos de aficionados, sino de divulgadores o de autodenominados investigadores. Es una temática en la que dicen, uy, yo no quiero saber nada de esto, uy, yo no quiero problemas con nadie. No, claro, no quieres problemas con nadie, pero te gusta ir a una universidad y que te paguen los gastos, ¿no? Quiero decir, hay otra guerra abierta ahí y que tenemos muy complicada, pero como te decía, creo que poco a poco vamos plantando cara a ese, de alguna forma, esa irracionalidad, eso sí que es irracionalidad y no lo que pregonan otros, de abrir las puertas de las salas municipales o universitarias a estos temas que no solamente son cultura, sino que si los analiza desde un punto de vista objetivo y mínimamente inteligente, se convierten, bajo mi punto de vista, en algo más, ¿no? Y has sido promotor y has promovido y llevado a cabo jornadas solidarias, que es un dato que quería dejar claro, sobre esto del misterio y las anomalías. Y esto lo quiero dejar claro porque, como tú bien sabes, estos llamados racionalistas suelen utilizar ese término muy conocido que es mercantilista para referirse a los divulgadores de estos temas. Sí, y ellos, por su lado, cuando hacen jornadas de ese tipo, no te dirás que van gratis, ¿eh? Es que aquí habría mucho que hablar, ¿no? Pero bueno. El Ojo Crítico número 69, ahí está toda la información. En elojocrítico.info podéis descargar gratuitamente la revista y vais a alucinar con las cosas que hay ahí sobre estos personajes, ¿no? Y respondiendo a lo que me decía, sí, yo considero que ya que hacemos este tipo de historias y que no ganamos nada, más bien lo que tenemos son pérdidas, pues oye, ¿por qué no ayudar a los demás, no? Y creo que es algo que retomamos nosotros, ya lo habían hecho otros compañeros, pues por ejemplo, Mundo Misterioso en radio en los 90, finales de los 90, también Espacio en Blanco participó en iniciativas parecidas a nivel de radio, sí. A nivel de congresos está, por ejemplo, Rafael Campillo, ¿no? Que con sus congresos en Ellín, en primera instancia, y en Albacete actualmente, pues fomenta ese sentido benéfico, pues de este tipo de actos. Nosotros de alguna forma lo retomamos con Dimensión Límite y realizamos hasta cuatro jornadas de estas características, cuyas entradas tenían que ver con líderes benéficas. No vamos a entrar a definir cada una de ellas porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, en resumidas cuentas, yo creo que lo interesante es que si hay personas que lo están pasando mal, ahora está muy de moda, por ejemplo, el pedir kilos de comida no perecedera como entrada para los congresos, para muchas de las jornadas que se están realizando. Yo, de hecho, animo a muchas veces cuando se me invita a una de estas jornadas gratuitas, a priori, que también sean benéficas, y normalmente lo veo que más o menos lo vamos consiguiendo. Creo que hacemos algo más que incentivar el simple ocio, ¿no? No nos cuesta nada llevar 1, 2, 3 kilos de comida no perecedera y conseguir que una familia que a lo mejor esté pasando mal coma durante 1 o 2 semanas, ¿no? Creo que no nos cuesta nada, y creo que precisamente por eso, como
es algo relativamente fácil de organizar y creo que ayuda a mucha gente, oye, pues ¿por qué no seguir ahí haciendo este tipo de actos, este tipo de historias? Y que, insisto, fíjate, aquí podemos pues estar de enhorabuena y no decir esto que hemos ido repitiendo durante la entrevista, un poco pesimista, ¿no? De qué pena que esto no abunde. Bueno, pues parece ser que esto sí empieza a abundar en los congresos de este tipo, ¿no? El hecho de pues, proporcionar una entrada benéfica, simbólica, que a la mayoría de la gente que viene no le cuesta nada y que pues hace bastante bien a otras personas que no lo están pasando bien en estas épocas de vacas flacas, ¿no? Ciertamente. Aquí finaliza el primer y más largo corte de esta entrevista al periodista y divulgador David Cuevas, con motivo de la publicación de su primer libro sobre sus pesquisas en el ámbito del misterio y las anomalías. Dossier de lo insólito, ya a la venta, de la mano de Ediciones Luciérnaga. En la descripción de este vídeo y en nuestra página web pondremos a vuestra disposición todos los enlaces relacionados con las diversas menciones y fuentes, así como de más información sobre el autor y su obra. Estad atentos a la próxima entrega. David Cuevas nos dará datos sobre algunos de los más polémicos casos que recoge en Dossier de lo insólito. Hasta entonces, Caestio Omnia.